Hola, ¿podemos empezar un bullet journal minimalista en junio? Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Patricia, esto es PageArte y en el vídeo de hoy vamos a hacer un bullet journal minimalista. Si habéis visto algún vídeo mío, sabéis que a mí me gusta mucho hacer algo artístico, hacer portadas con acuarela, después hacer dibujos y seguir una misma temática. Y esta vez quiero hacer una temática diferente, ya que el minimalismo me llama mucho la atención, es poner la mínima decoración y darle toda la prioridad a lo que quieres hacer en este mes, a tus tareas, al calendario o a lo que necesites. ¿Que se puede empezar a hacer un bullet journal ahora? Claro que sí, o si lo abandono en febrero y lo quieres retomar en junio, también está perfecto. Así que vamos viendo este tema. Os voy a decir qué páginas voy a usar yo para este mes y las que podéis incorporar a vuestro bullet journal, tanto si lo empezáis como lo estáis continuando o si queréis páginas nuevas, y las vamos viendo y comentando. Vamos a empezar a planear junio en nuestro bullet journal. Vamos a ver el bullet journal que compré en Flying Tiger. Es este de tipo archivador. Como podéis ver, hace una imitación de piel y a mí el que más me gustó fue este de verde turquesa. Este costaba 5 €, ya venía con un recambio, así que lo veo bastante bien, el cuaderno más el recambio, y aparte yo compré otros dos que costaban 1 € para tener hojas extras en casa. Lo que más me gusta de este tipo de cuadernos es que puedes sacar la hoja, trabajar en ella y después volver a incorporarla en tu bullet journal para que no se pierda. Este en concreto, como os decía, de tipo archivador, también podéis encontrar de tipo cuaderno y de tamaño es una 5. La solapa para cebarlo, como podéis ver también, es de tipo magnético, tiene un cierre arriba y otro abajo. Y ahora vamos a pasar a ver el interior. Una vez que lo abres, ves que tiene aquí un bolsillito para guardar cosas, aunque el espacio es bastante pequeño. Así. Y ya veríamos lo que es el recambio, que tiene 3 anillas arriba y otras 3 abajo. Este es el recambio que ya me venía incorporado en el archivador y aparte los dos que yo compré que todavía no están incluidos aquí. Antes de empezar a usar el método de bullet journal, yo era la típica persona que dejaba las notas por cualquier sitio, tenía post-it por el escritorio, usaba el ordenador, me escribía notas en el móvil y después era un completo caos porque muchas citas se me perdían. O si estaba buscando una en concreto para ver la hora, por ejemplo, que tenía un médico o alguna cosa, después no recordaba dónde la había dejado y tenía que llamar otra vez para saber cuál era la cita y apuntarla en otro sitio. El método de bullet journal te sirve para eso, para unificarlo todo y verlo todo de un vistazo. Mi consejo es que si tanto es tu primer bullet journal como si lo estás retomando, es hacer un calendario anual para poder ver de un vistazo los eventos, las citas, las cosas que no queremos olvidar. Así que hacer un calendario y dejar un espacio abajo para poder apuntar esas citas importantes y que no se nos olviden. Una de mis páginas favoritas dentro del bullet journal es el Brain Dump, que tiene una traducción un poco difícil en español, pero vendría a ser como un sitio donde descargar las ideas. Sería algo así como si tienes una idea y no sabes dónde ubicarla en tu bullet journal, porque no es que tengas una cita y no es que sea un evento que no te quieras perder. Podría ser, por poner un ejemplo, que quiero dar unas clases de pintura, pero aún no he preguntado o no sé dónde darla. Entonces la apuntaría en esta hoja. Aquí también se pueden apuntar tanto cosas personales como cosas de trabajo. En plan, pues para el trabajo me han pedido que aprenda alemán. Pues lo apuntaría aquí y entonces vería qué clases tengo que dar, si puedo dar clases particulares, si tengo que ir a un centro o cualquier otra cosa. Y en lo personal, por ejemplo, si quiero hacer un viaje a Roma y todavía no lo he mirado, lo apuntaría aquí y después me pasaría por la agencia de viaje o lo miraría por internet o cualquier cosa. En esta página de Brain Dump vamos a apuntar las ideas tanto personales como de trabajo que no queremos olvidar, con las que les queremos dar otra vuelta y no tenemos muy claro dónde ubicarlas dentro del bullet journal. Digamos que este es un espacio de descarga donde apuntar las ideas que no queremos perder. A continuación vamos a ver un ejemplo de vista mensual para este mes de junio. Aquí está el que he hecho yo para este mes. Como podéis ver, he puesto junio en inglés
Y aquí anotaríamos todos los días del mes, del 1 al 30, y también he puesto el número del día, el nombre del día en inglés, en el lateral. Aquí lo que haría es apuntarlo igual que hemos dicho en el calendario, solo apuntaría las citas más importantes, pero sin mucho detalle. Otra página más que quiero añadir a mi archivador para hacer este bullet journal minimalista es esta de aquí. Y en esta lo que quiero sobre todo es gestionar bien mis finanzas. No sé si la veis bien, pero después os estaré haciendo plano. Y lo que voy a poner es todos los meses y aquí son como tareas. Pero en lugar de tareas lo que quiero apuntar son los gastos. Si por ejemplo tengo que renovar un seguro para no olvidarme de hacer la hacienda este año, aunque no me suelo olvidar, la ITV del coche o todos esos seguros que tienes que ir renovando y que después quieres que te mejoren el precio o tienes que comparar compañías, pues me lo anoto aquí. Lo podéis anotar o incluso un mes antes, o si ya estáis dando un vistazo podéis ver, pues mira, en febrero se me caduca el seguro del coche, pues ya desde enero podéis ir llamando, mirando otros precios y demás. Y así de un solo vistazo veis todos los gastos que tenéis, o todos los seguros, todas las finanzas que no queréis olvidar, y estáis pendientes de ella, ya que una página que podéis pasar por ella muchas veces, sobre todo si la ponéis al principio, no la pongáis en un mes concreto, sino yo la pondré al principio de bullet journal, y así la podéis ir viendo cada vez que abráis vuestro bullet journal. Para localizar esta página rápido en el bullet journal, le voy a poner washi tape aquí en el lateral. He cogido este de la colección de cuadraditos porque me llama bastante la atención y me parece también un poco minimalista. Bastante. Cortamos un trozo, dejamos aquí el washi tape, vamos a quitar también las tijeras. Acercaríamos aquí la hoja, pegamos el lateral aquí, dejamos aquí que sobresalga un poquito porque es lo que nos interesa para después encontrarla rápidamente, y pegamos el borde por el otro lado, así. Y cuando estemos buscando los presupuestos solo tenemos que irnos a esta pestaña y vamos automáticamente con ella. La vamos a incorporar aquí y listo. ¿Puedo tener un bullet journal decorado si lo estoy haciendo minimalista? La respuesta es que sí. Ya sabéis que a mí me encanta decir que en el bullet journal mandas tú y se tiene que adaptar a tu gusto, pero no es algo completamente necesario si lo estás haciendo minimalista. Mucha gente pasa a hacer portadas y no pone decoración en absoluto, solamente usa un rotulador negro, y a partir de aquí tú puedes ir creando según lo que a ti te interese. Ya sé que a mí me gusta mucho hacerlo artístico, así que también he buscado portadas minimalistas, pero con poco detalle para que sean más discretas, más sencillas podemos decir. Y aquí lo que os voy a enseñar son 6 modelos diferentes con distintos colores, aunque también lo podríamos hacer sin decoración y sin color. También podemos usar washi tape y sobre todo he querido usar elementos muy sencillos, muy fáciles de hacer, como flores. Aquí he puesto unas florecitas con estrellas. Para mí lo más importante del minimalismo es hacer sobre todo un dibujo sencillo, puede ser abstracto o hacer una forma y después darle un poquito de color o no añadirle color. Todo esto también lo podéis ver en mi Instagram, que soy @peixarte, que es un Instagram que está abierto al público, así que no hace falta que tenga una cuenta de Instagram para que lo podáis ver. Y ahí os iréis viendo ideas de portadas para bullet journal, tanto si es minimalista como artístico. Para organizar mis tareas diarias, yo lo que uso es un planificador semanal para el bullet journal. En este caso he hecho uno minimalista. Como podéis ver, aquí lo que anoto es la semana y aquí pondría la semana que es y el año. Y después aquí haría una lista de las cosas que quiero hacer y las marcaría como importantes, otras que pueden pasar al día siguiente porque no son imprescindibles. Si tengo que hacer la lista de la compra, lo que necesitéis, tanto si son tareas que son imprescindibles que hagáis sí o sí, como si son tareas que tenéis que ir haciendo a lo largo de la semana.
Un truco para organizarnos mejor a la hora de hacer una vista semanal sería dejar los 3 primeros puntos para las tareas principales, 3, 5, las tareas más importantes, las que no queréis dejar pasar, y el resto de tareas menos importantes las pondríamos abajo, para que después sea más cómodo a la hora de trasladarlas si tenéis que pasarlas de día, o si ya dejan de ser importantes simplemente las tachéis porque ya no tenéis que hacerlas. A mí personalmente me basta con el planificador semanal, poniendo mis tareas diarias y viendo lo que tengo que hacer durante esa semana, tengo espacio suficiente, pero también quiero enseñaros otro tipo de diseño. Se trata del plan diario, yo he hecho este también con estilo minimalista para poder incluirlo en el archivador y ponerlo a prueba un par de días para ver si me funciona. Para eso lo que he hecho es poner plan diario, la fecha del día en la que lo vaya a usar. Me he dejado espacio para tareas, he puesto 8 en amarillo porque no sé cuántas de ellas voy a usar. Y después me he dividido el día en horas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Que viene muy bien si por ejemplo tenéis clases o si tenéis un horario de trabajo y queréis apuntar cuando entráis y si habéis salido más tarde de la hora por cualquier motivo. Y también me he puesto abajo como un mini habit tracker para saber lo que hago ese día y tenerlo un poco más controlado que toda la semana. Así que lo que he puesto es poner el agua y el número de vasos que me bebo, que la meta es llegar a 8. Después abajo he notado yoga, que cada cuadradito lo podéis poner como si fuera de 10 minutos, de media hora, ya lo que mejor os venga a cada uno. Mi meta, por ejemplo, es ponerlo de 10 minutos. Aparte, también quiero hacer meditación y, por ejemplo, si ese día he puesto media hora de meditación, pues pinto un rombito o puedo poner una hora de meditación. Tampoco es que me vaya a tirar meditando 8 horas, algo sencillito. Y por último he puesto a estudiar, que quiero hacer un hábito de estudiar una hora de alemán, pues puedo poner que cada cuadradito, por ejemplo, cada círculo que diga en media hora, y si he estudiado una hora y media, pues pintaría tres de los círculos. Una página más que podemos incluir en nuestro bullet journal es la de agradecimientos, que tengo que decir que también es una que me gusta muchísimo, y en ella vamos a apuntar los pensamientos positivos que tengamos cada día. ¿Cómo la podemos diseñar? Un diseño muy parecido para mí es la de la vista mensual, entonces pondríamos una lista del 1 al 31 y cada día tenemos que apuntar algo positivo que tengamos o que nos haya pasado, puede ser pequeño, grande, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Y lo que va a hacer es cambiarnos el punto de vista. Estamos en una sociedad en la que últimamente nos quejamos mucho y solo vemos la parte mala y el confinamiento y tal. Entonces una manera de cambiar ese punto de vista y también ver las cosas positivas y poder ver pequeños gestos o pequeños actos del día. Yo sobre todo lo hago en una libreta aparte. Si no habéis visto el vídeo, le dediqué uno de journaling y en él le dedico una libreta solamente a agradecimientos. Pongo 3 cada día o 5, los que quiera. Y si no habéis visto el vídeo, invito a que lo hagáis después de ver este vídeo, que lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Y sobre todo lo que os va a cambiar es el punto de vista. Vais a ver la vida de otra manera, más optimista, y os vais a dar cuenta de que dejamos pasar también muchas veces pequeñas cosas que nos pasan buenas y nos centramos a veces demasiado en cosas malas, que sí, que están ahí, que hay que arreglar, pero también tenemos que ver las cosas buenas. Otra parte importante a la hora de hacer bullet journal es la decoración. Podemos ponerla artística, como sabéis que a mí me gusta hacerla, y también podemos hacerla minimalista, como estamos haciendo para este mes, que no significa que no pueda tener decoraciones por hacerlo minimalista. Para eso os quiero presentar una idea que también podéis encontrar en mi Instagram, donde soy @pagearte, y lo que podríamos poner, por ejemplo, a la hora de poner las tareas son estos cuadraditos a los que le he añadido una sombra y le podemos poner un poco de color. También podemos hacer triángulos como estos de aquí que he puesto tumbados. Otras decoraciones que podemos añadir son estas de aquí, como flechas, estas banderitas, un reloj despertador, unos engranajes. Lo importante es que a ti te guste la decoración y también que signifique algo, que ese símbolo también te puede ayudar. Por ejemplo, este es para poner una alarma o cualquier cosa. Esto para poner cita, que parece como la ubicación de Google Maps. Cosas sencillas, pero que le den un toque de color extra a nuestro bullet journal. Esta ha sido mi Planea Junio conmigo versión minimalista. Si queréis ver una artística o ideas diferentes de bullet journal, os invito a que paséis por el resto de meses que hemos estado planeando juntos, que ha sido de lo más artístico y con mucho color y con acuarela. También me podéis seguir en Instagram, donde tengo 2 cuentas, la de PageArte, donde subo muchísimas ideas de bullet journal, tanto artísticas, minimalistas, como cualquier cosa que se me pase por la cabeza, y con tanto libro donde subo reseñas de libros, de series y de películas. También te invito a que me dejes en comentarios cualquier cosa que quieras ver, tanto una portada así un poco más artística, o hacer un bullet journal
con el cuaderno en negro, por ejemplo. Y yo estaré contestando a todos los comentarios lo antes que pueda. Te invito a que le des a like, a que te suscribas si aún no estás suscrito, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Espero que paséis una muy buena y feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo de Bullet Journal. Adiós.